El sol ardía sobre las colinas secas de Galilea, lanzando lenguas de fuego sobre los caminos de tierra que serpenteaban entre los olivares. Era la estación seca, cuando la tierra crujía bajo los pies y el cielo parecía de bronce. Y sin embargo, en medio de aquel calor sofocante, una multitud avanzaba. Hombres, mujeres, niños, ancianos que caminaban apoyados en bastones, madres cargando a sus bebés en brazos, y jóvenes corriendo de un lado a otro. Todos ellos, más de 5.000 almas, seguían a un hombre de túnica sencilla, con la mirada profunda como el cielo en la noche. Jesús de Nazaret. Había sanado enfermos, devuelto la vista a ciegos, y sus palabras tenían el poder de encender los corazones como el fuego en una lámpara de aceite. Algunos decían que era un profeta, otros lo llamaban maestro. Pero aquel día se hablaría de él como algo más. Jesús los había llevado a una colina alejada, junto al lago de Galilea. Allí, bajo la sombra de unas pocas palmeras y rodeados por el canto de las cigarras, el pueblo se sentó a escucharlo. Su voz era firme pero serena, y cuando hablaba, incluso el viento parecía calmarse. El día avanzó. El sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, pintando el cielo de tonos dorados y rojos. Pero nadie se movía. Nadie quería perderse una palabra. Fue entonces cuando Andrés, uno de los discípulos, se acercó con el ceño fruncido. «Maestro», dijo en voz baja, «la gente tiene hambre. No han comido en todo el día. Y estamos en medio de la nada. No hay panaderías, ni puestos de comida. ¿Qué haremos?». Jesús miró a la multitud, sus rostros cansados pero llenos de esperanza. Luego, volvió su mirada hacia Andrés. «¿Cuánto alimento tenemos?». Felipe intervino con un suspiro. «Ni 200 denarios alcanzarían para darles, aunque sea un poco a cada uno». Andrés vaciló un momento. «Hay un niño aquí. Tiene 5 panes de cebada y 2 pescados secos. Pero, ¿qué es eso para tanta gente?». Jesús sonrió con calma, como quien está a punto de revelar un secreto antiguo. «Traédmelos». La brisa se levantó de repente, como si la naturaleza supiera que algo grande estaba por ocurrir. Jesús tomó los panes y los peces en sus manos, levantó los ojos al cielo, y fue entonces cuando Jesús levantó los ojos al cielo. El silencio se apoderó del lugar. Ni un murmullo, ni el zumbido de un insecto, solo el suave crujir del pan en sus manos. «Padre, te doy gracias», dijo con voz clara, «porque siempre me escuchas». Entonces, partió los panes. Y partió. Y volvió a partir. Y no se detenía. Andrés miró con asombro. Lo que había sido un simple puñado de comida ahora se multiplicaba entre los dedos del maestro. Cada vez que partía un trozo, otro igual surgía. Los pescados, que antes cabían en las manos de un niño, ahora llenaban cestos que los discípulos no daban abasto para cargar. «Felipe, tráeme otro canasto», gritó Pedro, con los ojos como platos. Felipe llegó corriendo, apenas creyendo lo que veía. «¿De dónde sale todo esto? No puede ser». Jesús, sereno, seguía repartiendo. Su túnica se agitaba con el viento y su rostro parecía brillar con una luz que no venía del sol. Uno a uno, los discípulos llevaban los cestos llenos entre la multitud. Los niños reían, los ancianos lloraban de emoción, y todos comían hasta saciarse. Aquella colina, árida y olvidada, se convirtió en un banquete sagrado. Una anciana tomó un trozo de pan, lo observó en sus manos, y susurró: Esto sabe como el pan del cielo». A lo lejos, uno de los fariseos disfrazado entre la multitud observaba con el ceño fruncido. «¿Qué clase de hombre hace esto? ¿Quién se atreve a alimentar a una nación en el desierto?». Pero a Jesús no le importaban los murmullos de los escépticos. Su mirada estaba puesta en cada rostro saciado, cada niño feliz, cada familia unida por un milagro compartido. El sol comenzaba a ocultarse, bañando el cielo de fuego, y aún seguía habiendo pan. Y justo cuando todos pensaban que el milagro había terminado, Jesús les dio una última instrucción que nadie olvidaría jamás. Jesús se puso de pie en lo alto de la colina, contemplando a la multitud satisfecha.
El cielo ardía en tonos escarlata y púrpura, como si los ángeles lo hubieran pintado para marcar ese día eterno. Entonces dijo a sus discípulos: «Recoged los pedazos que sobraron, para que nada se pierda». Los 12 obedecieron. Iban de grupo en grupo, de familia en familia, recogiendo los restos. Pero lo que hallaron los dejó sin palabras. 12 canastos repletos de panes y peces, sobrantes del milagro. 12. Exclamó Tomás. Uno por cada uno de nosotros. No es casualidad, dijo Juan, tocando el borde del cesto. Él quiere enseñarnos algo. Esto no es solo comida, es propósito. La multitud, ahora en silencio, observaba cómo los discípulos cargaban los canastos rebosantes. El hambre se había ido, sí, pero lo que llenaba sus corazones era algo más: asombro, esperanza y una sospecha sagrada. ¿Quién era ese hombre? Uno de los niños, el mismo que había ofrecido sus panes y peces, se acercó a Jesús. Sus ojos brillaban con lágrimas. «Señor, yo pensé que no era mucho. Solo era mi almuerzo». Jesús se inclinó y puso una mano sobre su hombro. «Pequeño, lo que tú diste fue más que suficiente. Cuando lo das con fe, hasta lo más pequeño puede alimentar al mundo». Las palabras se esparcieron como fuego en un campo seco. La gente empezó a hablar, a contar lo que había sucedido, a mirar a Jesús como no lo habían mirado antes. Un anciano se puso de pie, alzó los brazos al cielo y gritó: «Este es el profeta que había de venir al mundo». Un rugido de aclamación surgió como una ola entre el pueblo. «Hazte nuestro rey», gritaron algunos. «Conduce a Israel. Con tu poder venceremos a Roma». Pero Jesús no buscaba un trono de hombres. Y justo cuando la multitud quiso levantarlo en hombros y proclamarlo como su rey, Jesús hizo algo inesperado. Desapareció entre las sombras de la colina. La multitud se quedó paralizada. Jesús, el hombre al que querían hacer rey, había desaparecido sin decir una palabra. «¿Dónde fue?», preguntaron algunos. «Buscadlo», dijeron otros. «No puede haber ido lejos». Los discípulos tampoco sabían qué hacer. Estaban rodeados por la multitud, que ahora no solo estaba emocionada, estaba confundida. Querían milagros, querían liderazgo, querían que aquel hombre poderoso le solucionara todo. Pero Jesús había dejado claro, con su silencio, que su reino no era de este mundo. Pedro miró a los otros 11 y murmuró: «Él no vino a coronarse, vino a transformar». Mientras el pueblo comenzaba a dispersarse lentamente, hablando entre sí, algunos llorando y otros aún preguntando por qué se había ido, los discípulos se reunieron a solas. Se sentaron junto a los canastos llenos, el sol ya oculto tras las montañas. «¿Lo entendéis ahora?», dijo Juan, con voz baja. Él no solo alimentó sus cuerpos, alimentó el alma del pueblo. Y lo hizo con lo que parecía insignificante, añadió Andrés. Una simple ofrenda de un niño. Mateo, que había sido recaudador de impuestos, lo dijo claro. Lo que la gente llama poco, en manos de Dios se vuelve abundancia. Él no multiplicó el pan, multiplicó la entrega. Hubo un silencio largo. No de tristeza, sino de algo más profundo, comprensión. Y en ese instante, en lo alto del cielo estrellado, una estrella fugaz cruzó como si el universo mismo quisiera sellar aquel momento con una firma invisible. Los discípulos, de pie, con los cestos aún rebosantes, sabían que aquello no era solo un milagro más. Era una llamada. Una advertencia silenciosa de que el verdadero poder no está en dominar a multitudes, sino en servirlas. Y mientras descendían de la colina hacia el lago, listos para embarcarse nuevamente, una pregunta colgaba en el aire, pesada pero luminosa. Estaban listos para seguirlo, incluso cuando no hubiera pan, ni peces, ni aplausos. La noche había caído, y las estrellas se encendían como lámparas sobre el cielo oscuro del lago. La multitud dormía o regresaba lentamente a sus pueblos, hablando con voz baja, como quien ha presenciado algo sagrado y no sabe cómo explicarlo. Los discípulos abordaron una pequeña barca y comenzaron a remar. El agua estaba tranquila, pero el ambiente cargado. Nadie hablaba. Cada uno, con la mirada clavada en la superficie del lago, meditaba sobre lo vivido ese día. Pedro rompió el silencio. «Y sí,
¿Si nunca vuelve a hacer un milagro como ese? ¿Y si hoy fue solo una vez? Jesús no había dejado instrucciones. No había explicado el milagro. Solo había desaparecido. Juan respondió, sin apartar la vista del cielo. No lo necesitamos para repetir el milagro. Lo necesitamos para recordarlo. El milagro no fue el pan. El milagro fue el acto de compartir, de confiar, de creer que lo poco es suficiente cuando se entrega con todo el corazón. En ese momento, el viento empezó a soplar con fuerza. Olas altas golpeaban los costados de la barca. Los discípulos se levantaron, alarmados. «¡Una tormenta!», gritó Felipe. «Remad más fuerte», dijo Santiago. Pero entonces, en medio de la oscuridad, sobre las aguas agitadas, una figura apareció caminando. Era Jesús. Sereno. Iluminado solo por la luz de las estrellas. Caminaba sobre las olas como si fueran tierra firme. «No temáis», dijo con voz que cortaba el rugido del viento, «yo soy». Los corazones se calmaron al instante. Pedro, con lágrimas en los ojos, se dejó caer de rodillas en la barca. «Maestro, no necesitamos más señales. Lo que hiciste hoy fue más que suficiente». Jesús subió a la barca. El viento cesó. Las aguas se calmaron. El silencio volvió. Y mientras navegaban hacia la otra orilla, sabían que nada volvería a ser igual. Porque no se trataba solo de alimentar estómagos. Se trataba de alimentar la fe. Y desde aquel día, donde hubo 5 panes y 2 peces, hubo también una historia que jamás dejaría de contarse.